Petro y sus 15 escándalos de corrupción en 20 meses de gobierno. Y aquí se lo contamos. Sí, señor. El gobierno del cambio tiene un nuevo récord. En solo 20 meses de gobierno, por lo menos tiene 15 escándalos de corrupción. Y aquí se los vamos a enumerar en orden cronológico. De manera que vamos con el primero. ¿Para qué demorar esto? El primero lo hemos titulado Yo no lo crié, el papel de Nicolás Petro. Ese fue el primer escándalo. Recordemos que fue originado por la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, cuando fue directo a la revista Semana y le contó a Vicky Dávila lo que había pasado en la campaña del entonces candidato Petro a la presidencia referente a su hijo Nicolás Petro en la costa atlántica colombiana, donde recaudó, captó dineros sucios, turbios, dineros de narcotraficantes, dineros ilícitos, y tomaba gran parte de ese dinero, o lo tomó, se lo metió en su bolsillo izquierdo, y un puchito iba para la campaña del presidente Gustavo Petro. Cuando Petro se vio enfrentado a este escándalo y le preguntaron qué pasó con su hijo, ¿saben qué respondió? Ya ustedes saben qué fue lo que respondió. Yo no lo crié. Fue la salida del presidente cuando se vio ante este primer escándalo. Segundo, las visitas del hermano del presidente a cárceles. También se conoció que Juan Fernando Petro, hermano del entonces candidato, visitó distintas cárceles para hablar de la idea de una eventual paz total con capos y cabecillas de las principales estructuras criminales del país. Desde allí se habrían dirigido algunos votos en apoyo a Petro, según confesó el mismo hermano días después. De hecho, él dijo que con esos votos fue que ganaron, porque sacaron una cantidad de votos en zonas, en regiones, donde nunca jamás Petro había tenido un voto. Segundo escándalo. Vamos con el tercero. El avión, el avión, el avión. La P y un narco. Otro escándalo que ocurrió antes de que Petro fuera presidente tiene que ver con un avión que habría sido pagado con dineros de Dailycop, una empresa de criptomonedas acusada de estafas. Por estos hechos, el Consejo Nacional Electoral investiga a Ricardo Roa, quien era el gerente de la campaña y hoy el presidente de Ecopetrol, quien habría pactado el ingreso de dineros no reportados a las cuentas, a las famosas cuentas claras. El avión fue usado por diferentes representantes del pacto histórico y, por supuesto, por el señor Gustavo Petro y colaboradores cercanos como Armando Benedetti, el poeta, quien fue una pieza fundamental en la gestión de recursos y apoyos políticos cuestionados. Por supuesto que sí. 4. Laura Sarabia, la niñera y el polígrafo. Bonito este título. El cuarto. Laura Sarabia, la niñera y el polígrafo. Una de las personas más poderosas del gobierno, la entonces secretaria privada del presidente, se vio envuelta en un escándalo por un dinero extraviado en su hogar. En la casa de Laura Sarabia, en el apartamento, circulaban valijas de maletas por el centro, por los costados, en fin, por todos los puntos cardinales, por los 5 puntos cardinales, así diría Maduro, aunque son 4. Sarabia utilizó los recursos del Estado para interrogar mediante el polígrafo a la niñera de su casa, a la señora Marelvis Mesa. Por estos hechos y su pelea con su anterior jefe, el poeta Armando Benedetti, Sarabia salió del gobierno unos meses para volver aún más poderosa.
Hoy es la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, y la mano derecha de Petro. ¿Qué será lo que tiene Laura? Algo debe tener esta muchachita. Quinto, los audios de Benedetti y los 15.000 millones de pesos. Por la misma época esa en que estalló el escándalo del polígrafo, febrero de 2023, se conocieron unos explosivos audios del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el que se quejaba con palabras de grueso calibre, yo diría unas palabras muy líricas, sobre su papel en el gobierno, abro comillas, nadie me deja tirado 3 horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña, un man que consiguió 15.000 millones de pesos y ahora que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, cierro comillas, se lee en una de las conversaciones refiriéndose a 15.000 millones de pesos en campaña que habría conseguido Benedetti y que tampoco están reportados en las cuentas claras. El ex senador salió del gobierno y al igual que Laura Sarabia volvió, pero como embajador de Colombia ante la FAO. ¿Qué será lo que sabe Benedetti? Algo debe saber. Sexto, las pesas que cayeron en el Mindeporte. La ex ministra y medallista olímpica María Isabel Urrutia fue acusada por la Fiscalía de haber actuado irregularmente en la firma de 104 contratos en su salida de la cartera. El presidente Petro calificó esas actuaciones como indelicadas y Urrutia fue imputada por este escándalo en junio de 2023. La chica ya sabía que le iban a sacar y se fue a las 12 de la noche a firmar contratos a tutiplén. Las que se sabe, María Isabel Urrutia, medallista olímpica y también medallista de los contratos, feria de contratos. 7. Esposo e hijo de la ministra de Minas. Esta es una de las más famosas del gobierno Petro, que siempre andaba en tenis y andaba corriendo así como una loquita, ¿se acuerdan? Desde su nombramiento, Irene Vélez fue cuestionada por su falta de conocimiento en el sector minero y energético. Incluso, bajo su mando, la cartera fue cuestionada por varios informes sin el rigor suficiente y ello produjo la salida de colaboradores técnicos. Pero su salida del gobierno recientemente, reincorporada como cónsul en Londres, o sea, la sacan y después vuelven con mejores cargos. ¿Tú puedes creer esa vaina? El gobierno del cambio, ¿no? Esto se produjo por presunto tráfico de influencia al saltarse los controles con Migración Colombia para que su hijo pudiera salir del país sin los requisitos debidos por ser menor de edad. Adicionalmente, el esposo de Vélez recibió contratos en el Fondo Colombia en Paz. El gobierno del cambio. Salen y al ratico vuelven con mejores cargos, con más poder, y ya hay un tráfico de influencia impresionante en este gobierno. 8. El séquito de la primera dama, la linda Verónica Alcocer, de nuestra tierra sabanera, Sincelejo. Otro escándalo que revela el derroche de este gobierno es la comitiva que tiene Verónica Alcocer, esposa del presidente. Un informe de La Silla Vacía reveló que Alcocer tiene maquillador, vestuarista, fotógrafo profesional y que su mejor amiga y una asesora personal tienen sueldo de ministro. Óigase bien, sueldo de ministros. Los gastos de la comitiva, de acuerdo con la investigación del medio, superarían los 1.000 millones de pesos. El gobierno de la austeridad, el gobierno anticorrupto. 9. Del Mediterráneo
vienen 2 catalanes a Medellín. El gobierno Petro nacionalizó en tiempo récord a Javier Vendrell y Manel Grau Pujadas, 2 catalanes investigados en medio del proceso independentista catalán, pero que fueron incorporados a la presidencia. Uno de ellos, Grau, participó en un millonario contrato del negocio de las basuras en la administración de Daniel Quintero, que reveló este medio. También 10. RTBC, de medios estatales a gobiernistas. Desde que inició este gobierno, el rumbo de los medios públicos pasó de tener vocación estatal a gobiernista. Pero además, en medio de las peleas entre la ex gerente Nórida Rodríguez y el cuestionado ex concejal y actual gerente Holman Morris, se conocieron varias irregularidades en contratos, información que no concuerda, contratos a dedo sin los requisitos y experiencia, y denuncias de acoso laboral, entre otros cuestionamientos. 11. Empresario cuestionado Euclides Torres y el FENOGE. El Fondo de Energía No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, FENOGE, se ha convertido en la entidad que materializa la bandera de las energías renovables que impulsa el presidente Petro. También es la entidad que ha otorgado contratos que suman los 180.000 millones de pesos al cuestionado Clan Torres, según La Silla Vacía. Tremendo. 180.000 millones de pesos para el Clan Torres, que fue uno de los que financió la campaña del señor presidente Gustavo Petro, el líder del gobierno del cambio. 12. Saco Artillería y Ataco. Aida Merlano. Armando Benedetti, el escudero del presidente Petro, vuelve a aparecer en este conteo. La revista Semana reveló unos audios entre la excongresista Aida Merlano y el entonces embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Merlano, acusada de una red de corrupción electoral en la costa caribe, dice en una de las conversaciones: a mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Amenaza Aida Merlano al gobierno Petro si le llegan a hacer algo a sus espaldas. Y esto se sabe por otros audios en los que Armando Benedetti también es protagonista. Saco la artillería y ataco. Aida Merlano. 13. Campaña FECODE y dinero no reportado. Otra de las aristas que cuestiona la campaña de 2022 tiene que ver con el aporte que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, habría hecho por más de 500 millones de pesos y que, según el Consejo Nacional Electoral, violaría el tope de financiación de la campaña Petro. Según el exsecretario de Relaciones Internacionales de FECODE, Omar Arango, hubo irregularidades en dicho aporte. Adicionalmente, se investiga dinero presuntamente entregado a 35.000 testigos que no fue reportado a cuentas claras y que incluye a miembros de FECODE. Es decir, ellos aportaron el dinero y ellos lo gastaron. El gobierno del cambio. 14. Roa en Ecopetrol. Puestos y financiadores. Según lo reveló La Silla Vacía, 7 donaciones que suman 928 millones de pesos llegaron a la Colombia Humana por parte de Santiago Vargas Ramos, quien tiene línea directa con Roa, al punto
que una de sus hijas trabaja en la petrolera, pero además las empresas de Vargas empezaron a ampliar sus objetos e incluyeron negocios de energías renovables y petroleros. Roa en Ecopetrol. Recordemos que el novio de Ricardo Roa, un jovencito de 29 años, también tenía 2 contratos con el Estado y a ninguno de los dos asistía, pero le pagaban. Qué belleza, el gobierno del cambio. 15, ya para terminar. UNGRD, carrotanques, ollas y coimas. Este es el más reciente. La joya de la corona de los escándalos que ha protagonizado el gobierno Petro tiene que ver con una denuncia que inicialmente el país conoció por unos carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira. Varios medios como la W y El Tiempo denunciaron que los vehículos estaban abandonados en un parqueadero y que hubo sobrecosto por más de 20.000 millones de pesos en 40 carrotanques. Olmedo López, el director de la UNGRD, y Schneider Pinilla, subdirector, ambos están fuera de la entidad y comenzaron a hablar. Dicen que parte de este dinero, de este sobrecosto, fue para entregarle a 2 congresistas, al presidente del Senado, Iván Nave, 3.000 millones de pesos, y al presidente de la Cámara, Andrés Calle, 1.000 millones de pesos. El gobierno del cambio, el gobierno anticorrupción, el gobierno que en 20 meses de gobierno, valga la redundancia, lleva por lo menos 15 escándalos de corrupción. Y aquí se lo dijimos. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. 15 escándalos en 20 meses. Buen promedio de averaje.